por sí solo ese papel no tiene ningún valor. Si le tratas de dar a un mono un billete de, digamos, de esos 100 pesos o más todavía, unos 500, a cambio de que te dé una banana, por ejemplo. No creo que ese mono te vaya a dar su banana. O sea, ¿para qué va a querer un pedazo de papel con el cual no puede hacer absolutamente nada más que a lo mejor limpiarse cuando vaya al baño, a cambio de una banana que para él significa supervivencia, que para él significa alimentarse a él o a su familia? ¿Por qué te va a querer dar una banana a cambio de un pedazo de papel? Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Remember. Es bien común hoy en día voltear para atrás y ver civilizaciones antiguas y sus formas de pensar, sus historias, su mitología, y que suenen un poco locas, que suenen un poco raras y difíciles de entender en cuanto a pues, cómo podían creer eso, o sea, cómo podían hacer una danza para atraer la lluvia o hacer un ritual para conectar con un dios, o cómo podían creer en tantos dioses que hacían o influenciaban tanto de lo que ellos creían o querían hacer, y cómo podían sacrificar tanta parte de su vida o enfocar gran parte de su vida en base a lo que creían que un Dios quería de ellos. Entonces puede sonar un poco loco, puede sonar un poco raro cuando escuchamos historias de estas sobre culturas antiguas y su mitología, pero esto no está tan separado de la realidad actual. En la historia moderna, en nuestra sociedad actual, tenemos nuestra propia mitología. Tenemos historias que nos contamos a nosotros mismos sobre el mundo, sobre cómo, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que nos da la mitología. La mitología a estas culturas antiguas les daba una dirección, un sentido, una forma de organizarse, de cooperar en base a un cuento, en base a un mito común que los guiaba, que los ayudaba a tomar decisiones en ciertas direcciones comunes. Hoy en día esto es igual o muy parecido, simplemente nuestros mitos, nuestros dioses, nuestras interpretaciones son un poco diferentes. Hace poco en el capítulo anterior platicamos sobre las creencias, y las creencias pues están completamente relacionadas a este tema de las historias. En realidad las historias, los mitos que tenemos, las historias que nos contamos, ya sea reales o imaginarias como sociedad, están directamente relacionadas con nuestras creencias, nuestros sistemas de creencias. Y al mismo tiempo estas creencias refuerzan o crean nuestras historias, nuestros mitos, nuestra mitología. Entonces es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Nuestras historias crean nuestras creencias y nuestras creencias crean nuestras historias. Y a su vez nuestras creencias pues crean nuestra realidad. A su vez nuestras creencias filtran nuestra realidad. Nuestra realidad está en base o está vista por los lentes de nuestras creencias. Todo aquello que pasa allá afuera es filtrado en base a lo que sabemos, a lo que creemos, y esa es la realidad que estamos interpretando, esa es la realidad que estamos viviendo. Un poquito más del lado de la parte personal de las historias que nos contamos a nosotros mismos, es que las historias que te cuentas tú a ti mismo sobre algo que sucede es lo que va moldeando tu realidad. Si algo sucede allá afuera, en general, la interpretación de esto, tu interpretación en base a tus creencias, va a ser lo que va a crear tu realidad, va a ser lo que va a crear tu siguiente acción, va a ser la manera en que tú vas a interpretar y a pensar en lo que sucedió, y con ello va a ser la reacción química, biológica, neurológica que tu cuerpo va a tener. Entonces, lo que pase allá afuera, lo que te hayan dicho, lo que te haya sucedido, lo que hayas visto, no va a ser necesariamente tal cual lo que tú vas a entender, lo que tú vas a experimentar, sino va a ser más bien filtrado
Y la historia que tú te cuentes a ti mismo sobre lo que sucedió, sobre lo que viste, es lo que va a crear una reacción en tu cuerpo, en tu cerebro, en tu mente, y es lo que va a crear un recuerdo que va a ir moldeando quién eres tú y qué es lo que vas a hacer. Eso en la parte de las historias y creencias individuales de manera muy corto, pero si me voy otra vez a la parte de sociedad, las historias y los mitos que nos contamos a nosotros mismos, que en realidad conectan directamente con nuestro sistema de creencias individual, es que pues hay historias y relatos en nuestro mundo moderno, como lo dijimos, que crean nuestra sociedad y que nos guían a ser quienes somos y a tomar las acciones que vamos a tomar. Las historias más comunes hoy en día pues son el dinero, son las empresas, son las naciones, entre otras cuantas más. Pues hay muchas, pero por ejemplo el dinero pues es una historia aceptada por todos nosotros, es un mito que nos lleva a organizarnos, que nos lleva a cooperación. Entonces, pues un billete de 100 pesos solo es capaz de comprar, digamos, 3 plátanos, 2 manzanas. Pues porque suficientes personas alrededor del mundo creen que y han aceptado que eso es lo que este pedazo de papel de color verde y con un símbolo que tiene un uno y dos ceros a un lado y un sello de un gobierno significan, o es el valor que este pedacito de papel con un uno, un cero y un cero valen. Además de que el precio de cualquier cosa pues va cambiando en base a lo que todos creemos y confiamos en una institución que le va dando valor y va cambiando constantemente y aceptamos que es el valor día a día. Pero ese pedazo de papel pues no tiene ningún valor por sí mismo. No te lo puedes comer, no lo puedes plantar, no le puedes poner el papel como gasolina a tu carro para irte a algún lado. Por sí solo ese papel no tiene ningún valor. Si le tratas de dar a un mono un billete de, digamos, de esos 100 pesos o más todavía, unos 500 pesos, unos 1000 pesos, un papel de que dice son 500 pesos a cambio de que te dé una banana, por ejemplo. Pues no creo que ese mono te vaya a dar su banana. O sea, ¿para qué va a querer un pedazo de papel con el cual no puede hacer absolutamente nada más que a lo mejor limpiarse cuando vaya al baño? A cambio de una banana que para él significa supervivencia, que para él significa alimentarse a él o a su familia. ¿Por qué te va a querer dar una banana a cambio de un pedazo de papel? Pues un mono no lo va a hacer. Y un mono tampoco te va a dar un plátano solo porque le platiques que si te lo da, va a ir al cielo de los monos. O sea, ese mito, esa idea, esa historia que nos contamos del dinero es una historia acordada por todos nosotros y eso es lo que le da un valor y eso es lo que nos mueve como sociedad en muchos aspectos hoy en día. La historia del dinero, la historia acordada, la historia común de aceptar el valor del dinero y el rol del dinero en nuestra sociedad. Lo mismo sucede con las empresas, lo mismo sucede con las naciones. O sea, no existen en la naturaleza fronteras que dividen los Estados Unidos con México. No existen en la naturaleza fronteras que dividen Alemania de Holanda. Son acuerdos en base a historias humanas, en base a la historia de algo que sucedió aquí, que alguien dijo, que alguien vendió, que alguien acordó, que a partir de aquí, a partir de esta zona, la historia de México aplica, las leyes que también son otra historia aplican, y a partir de allá son otras historias, son otras leyes, son otras mitologías. Es un acuerdo y es una historia que no están necesariamente en la naturaleza. Lo mismo pasa con las empresas, pues si tú vas a buscar a Google, no lo vas a encontrar, Google no existe. Google es una historia, es un mito, es casi como un dios que fue creado en la mente, en la imaginación de las personas por un chamán llamado abogado, o no sé cómo se le llame a la persona que da de alta a una persona moral, pero es como un chamán y que da la inauguración de un dios llamado Google. Y ese dios llamado Google tiene la capacidad de organizar gente, tiene la capacidad de tener sus propias historias, de decir quiénes somos y hacia dónde debemos de ir. Y organiza un grupo de gente que cree en esa historia, que cree en ese dios. Y si vas a buscar a Google no lo vas a encontrar porque Google no existe. Es como una entidad ahí arriba, una historia, un mito que nosotros mismos creamos. Pero hay gente trabajando para Google.
Hay gente que cree en esa historia, hay gente que está construyendo productos, hay gente que está construyendo edificios y servicios a nombre de Google, a nombre de lo que la historia de Google significa, a nombre de lo que la historia de Google dice que es lo que debemos crear y hacia dónde debemos de ir y cómo debemos comportarnos y qué es lo mejor para nosotros y las decisiones que vamos a tomar. Si tú demandas a Google, no vas a demandar no existe Google ahí, pero va a salir un grupo de abogados, un grupo de personas que van a salir a defender Google, a esa entidad, a ese Dios. Van a defender la historia de Google, van a defender la historia que se cree de Google y lo que se debe hacer y lo que Google dice que somos y hacia dónde debemos de ir. Y va a ser un conflicto, unas conversaciones entre personas en base a una historia y a lo correcto o lo falso o lo incorrecto de estas historias que nos estamos creando nosotros mismos. Ahora, estas historias pues no necesariamente son algo malo, no necesariamente debemos de dejar de creer en todas esas historias, pero sí entender que son historias y son historias que nosotros mismos estamos creando y nosotros mismos estamos creyendo. Porque muchas de esas historias en algunos momentos se vuelven como facts, se vuelven como hechos, se vuelven como una realidad inamovible y no como historias, no como mitos. Y a veces nos llevan en direcciones que no necesariamente son las mejores para nosotros, no necesariamente son las mejores para la humanidad, no necesariamente son las mejores para la naturaleza, pero creemos tan firmemente estas historias que nos llevan a tomar decisiones que nos afectan a nosotros mismos, que nos afectan a la naturaleza, que nos afecta en nuestra biología, que nos afecta en nuestras emociones, que nos afecta a gran manera. Entonces, ¿qué tanto estamos siendo conscientes de las historias, diferenciándolo de lo que es real, de lo que es un hecho, para buscar nuestro propio bien? ¿Y qué historias nos estamos contando nosotros mismos que están creando nuestra realidad? Porque si el mundo es un caos en este momento, o ha sido un caos por mucho tiempo, y vemos índices de suicidio y de enfermedades y de depresión tan altos, pues es en base a lo que hemos creado nosotros mismos. Hemos creado una realidad en base a las historias que nos hemos contado nosotros mismos que quizá no nos está beneficiando, que nos está llevando a lo mejor a un lugar al que no es necesariamente el mejor para nosotros. Nos hemos contado historias del dinero, de quiénes somos, de que buscamos el beneficio personal, de que buscamos la supervivencia, de que estamos programados por genes completamente que no podemos cambiar. Nos hemos contado historias de las naciones divididas, donde yo soy diferente a ti. Nos hemos contado historias de separación, donde tú estás separado de mí, nosotros estamos separados de la naturaleza, donde yo estoy separado de mí mismo incluso, que guía nuestro día a día, que guía nuestras conversaciones. Ahora estas historias están cambiando. Y también por eso el caos que vemos hoy en día. Estamos entendiendo y diferenciando la historia que está en nosotros desde hace muchos años, desde hace varias generaciones, que nos ha impulsado a llegar a donde estamos. Y esa historia está cambiando, estamos creyendo nuevas historias. La ciencia también es una gran historia que nos contamos a nosotros mismos de cómo lidiar con la realidad. Y la ciencia nos dice cómo comportarnos, la ciencia nos dice quiénes somos, la ciencia nos dice hacia dónde debemos de ir. Y la tecnología actúa al respecto. La ciencia está de cierto modo muy limitada a nuestro nivel de nuestra capacidad de observar, nuestra capacidad de entender. Aquí el punto sería poder observar y poder observar qué tanto de lo que hacemos, qué tanto de lo que pensamos está en base a historias creadas por alguien más o creadas hace mucho tiempo que no necesariamente nos están llevando a lo que queremos ser. Que parte de lo que hacemos es en realidad lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos hacer, y qué parte es simplemente una parte de esa historia, una parte de eso que creemos que es lo que se debe hacer. ¿Qué historias nos estamos contando nosotros mismos de quiénes somos, que están creando nuestra vida, que están creando nuestra manera de pensar? Hay que observar y cuestionar las historias, cuestionar lo que se nos ha contado, dejar de vivir en automático para poder observar y decir por qué hago esto, por qué se dice que tenemos que hacerlo de esta manera, por qué estamos actuando de esta manera, por qué estamos trabajando como locos para conseguir control sobre toda la naturaleza en busca de en algún punto poder lograr que la tecnología haga todo y controle todo y nosotros no tengamos que hacer nada y tengamos todo a nuestro alcance y ser los dioses del universo. ¿Para qué?
No digo que eso está bien o está mal. No digo que eso no debamos de buscarlo, ni tampoco digo que lo busquemos como locos, pero quizá empezar a hacer preguntas. Y en algunos momentos sean preguntas filosóficas, preguntas muy, muy desde adentro, que muy pocas veces preguntamos, pero que en realidad ahí están los mitos que nos creamos. Los mitos son eso, los mitos son esas preguntas de quiénes somos, hacia dónde vamos, preguntas fundamentales de qué significa ser humano, qué es importante para nosotros, que son cada vez más importantes, porque es lo que crea nuestro mito y en realidad eso es lo que está cambiando. Están cambiando nuestras respuestas y nuestras observaciones a quiénes somos, hacia dónde vamos, qué significa ser humanos, cómo funciona el mundo, qué es importante para nosotros. Y cuando las historias que nos contamos o las respuestas a estas preguntas empiezan a cambiar, entonces todo empieza a cambiar. Creo que estamos pasando por una transición muy importante de estas mitologías. Nuestra mitología, nuestras historias que nos contamos a nosotros mismos están cambiando y esto produce el caos. Y esto produce un gran caos que estamos viviendo en el mundo. Todas las culturas del pasado han tenido distintas respuestas a estas preguntas fundamentales. Y estas preguntas han creado sus mitos y a su vez esos mitos han creado las respuestas a estas preguntas. Las de ellos a nosotros nos suenan hoy un poco locas, las de nosotros quizá a ellos les suenen un poco locas. Nosotros tenemos nuestras propias historias ahorita del dinero, muchísimo también de la ciencia. La ciencia hoy en día es casi como un mito en sí que envuelve a todos los demás y que nos dice quiénes somos, nos dice hacia dónde vamos y nos dice cómo debemos comportarnos, lo cual creo que es delicado y está cambiando en algunos aspectos. Entonces estos mitos nos crean, estos mitos nos guían, estos mitos son muy importantes para nosotros. Pues la historia que se nos ha contado desde hace algunos años, que nos dice que somos separados unos de otros de la naturaleza, que la biología nos ha descrito como robots programados por genes, que estamos luchando por sobrevivir y buscando nuestro máximo beneficio personal todo el tiempo, donde la economía nos ha dicho que somos actores racionales buscando nuestro mayor interés económico, personal, constantemente, que crea mucho de lo que vemos de allá afuera. Pues estas narrativas han creado el mundo y las situaciones que vivimos actualmente, por algo, están cambiando, las respuestas están cambiando y mucho porque información, evidencia está saliendo a la luz, están cambiando estas preguntas. Una nueva historia empieza a emerger.